Uno de los principales referentes del folclore en nuestra ciudad y en la región es Kuli Taborda. A él lo convocamos para charlar mano a mano sobre diversos temas, su trayectoria con la música, también específicamente con el folclore, cómo se acercó primero a la danza de niño y después a la canción, y cuáles son sus proyectos, qué tiene hoy para decirnos el folclore en un momento difícil del país. Un artista que siempre buscó mejorar lo que hace y que ya se convirtió en un símbolo del folclore en nuestra ciudad. Mano a mano con Kuli Taborda. Estamos con Kuli Taborda. Kuli, gracias por acompañarnos. Un placer, Gabriel. Muchas gracias. La idea es hablar un poco de tu trayectoria con la música. ¿Cómo te acercás a la música? ¿Desde cuándo? Imagino desde niño. Sí, por supuesto. Yo me acerco a la música primero desde la danza. Ajá. Yo nací en Devoto y en la escuela primaria, a los 7 años, en segundo grado ya, empiezo a bailar folclore, voy a la academia del pueblo. Y desde que tengo noción que me interesó, además de la cuestión corporal, la cuestión audioperceptiva. Siempre me llamó mucho la atención las grabaciones viejas, ¿no? Cambió muchísimo, hoy hay otras maneras de tener material para las danzas, pero cuando yo era niño eran todos discos de los hermanos Ábalos o de los Sabrodos o de Marta Viera, eran como orquestas que recopilaban danzas de las distintas regiones, pero a mí me preocupaba, no es que me preocupaba, siempre me interesó investigar un poco más porque las orquestas sonaban todas las danzas de las distintas regiones de la misma forma, porque tenían una misma estructura, ¿no? Entonces, ya ahí con gente amiga, y me empiezo a acercar un poco a tocar la guitarra con el profe Hernano Loco, y charlando, viendo esas cosas, ¿no? Siempre fui muy curioso. Y entonces entré en la búsqueda de, por ejemplo, la música del sur, ¿no? Ir a Alberto Merlo, Isidro Velázquez, otras cosas. La música del norte, todo. Quería buscar una diferencia entre lo que grababan, por ejemplo, que están muy bien hechas las cosas de los Ábalos, obviamente, ¿no? Pero sonaban todas iguales las danzas. Claro. Entonces entré a esa búsqueda ahí. Empezar a buscar esos matices. Exactamente, porque que quería por ahí identificar la región. El regionalismo, tal cual. Ahí entré a descubrir que, por ejemplo, tenía una cierta utilidad para escuchar y reproducir, que es lo que me decía el profe Hernán, que tengo mucha memoria auditiva y me animé a cantar. Pero pasó mucho tiempo hasta que me dedicara realmente, creo que en el 83, 84, sí, a los 10, 11 años más o menos tuve una especie de trío, eso que tenés en las escuelas, ¿no? Con dos amigos, y que yo considero que fue un día de la tradición del 83, que fue mi primera actuación en serio, digamos, en el Festival de Devoto del Día de la Tradición. Vaya que se sigue año, ¿no? haciendo. Con la vuelta de la democracia. Exactamente. Bueno, había una cuestión con el rock nacional muy fuerte, claro, que nos acercó, porque en realidad a los jóvenes, yo tengo esta opinión, a los jóvenes al folclore lo acerca el rock, en realidad. ¿Por qué? Porque el folclore, los grupos tradicionalistas, primero que no veían de buena manera que los pibes cantaran de jean o remeras el rock, ¿no? De eso sufrió mucho gente importante, como Jacinto Piedra, que Jacinto Piedra recién cuando fallece se lo reconoce, pero fue un exponente santiagueño muy importante, muy regionalista, pero como no cantaba vestido de gaucho, claro, no era muy bien visto, ¿no? Y un montón de cosas así. Entonces, los rockeros nos acercan un poco al folclore, ¿no? Todavía hoy, gente como Divididos, por ejemplo, claro, rescata cosas de Ricardo Vilca que ni siquiera los folcloristas tenían incorporado, ¿no? Tenés una trayectoria importantísima, un reconocimiento aquí. Sin embargo, muchas veces, que incluso que hemos charlado antes, decían, por ahí el folclore no tiene todo el reconocimiento que se merece a nivel local, regional. ¿Se puede vivir del folclore? ¿Un músico local, regional, puede llegar a vivir de la música? Es muy difícil. Yo considero que hay etapas en las que uno puede vivir de la música folclórica, ¿no? Después, a medida que se te van agregando responsabilidades, digamos familia, otras cosas, se complica cada vez más. Existe un reconocimiento muy fuerte en los últimos años, yo diría en los últimos 5 o 6 años. Tanto aquí en San Francisco pasa algo que no pasa en ningún lugar del interior. La movida folclórica que hay acá es impresionante. Pero en la región también, sí, las peñas, los encuentros, también hay en los últimos tiempos mucha movida folclórica.
De todas maneras falta la otra cuestión, que es la de... que también es un problema de los mismos artistas, de nosotros los artistas también, ¿no? De sentarnos y darle una forma, darle una estructura Claro. Que sostenga el valor real de la cuestión del hecho artístico folclórico. Ujú. ¿Qué sucede? En los últimos tiempos, lo que sucede con las peñas es que se convirtió casi en su totalidad en un evento solidario, Ujú. ¿no? Debido a la lógica crisis que sufrimos todos. Todos estamos para darnos una mano. Sucede que también se confunde mucho que el escenario de la peña es, no solamente para el músico, para el bailarín sobre todo también, es un hecho artístico, Claro. es mi opinión, Sí, sí. la que tenemos y discutimos siempre y defendemos con mi compañero, con Denis y con Emiliano, es que, bueno, es esa cuestión de esa vorágine de todos los fines de semana, siempre peña, solidaria, 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 no solamente influye de una manera un poco negativa en la cuestión económica del artista, Ujú. sino que ese desgaste va erosionando muchas cosas. Eso también sucede que, por ejemplo, como vamos todos a colaborar, falten ingredientes, como que porque no se puede, porque no hay Claro. manera de sostenerlo. Por ejemplo, no siempre se toca con el sonido que corresponde, no siempre Claro. hay una estructura. Ujú. Y uno prepara cosas para él, que después se pierden en este tipo de movidas. Claro, claro, claro. Para mí tendría que ser, ojalá vengan vientos de cambios, tendría que ser un equilibrio más. Claro. Y la cuestión solidaria tiene que estar apoyada por otras cosas también, no solamente siempre por el artista, Claro. ¿no? Ujú. En los últimos años se cambió la venta de pollos por la peña. Y nosotros sufrimos una cuestión que tiene que ver con los tiempos que le dedicamos a esto. Estudiamos. Denis, por Sí, ejemplo, sí, es sí, un sí. pibe que hasta viaja a Córdoba para estudiar. Ujú. La inversión en instrumentos, no todos lo hacen, muchos. Por eso digo que es un problema más, no solamente de la gente, sino del artista También propio, ¿no? Decir, del che, colectivo loco, de artistas. mirá, que vos invertís, vos estudiaste, preparás. Y si no lo haces, fíjate, porque está bueno que a la gente le brindemos lo mejor, no porque vamos a colaborar, vayamos así, ¿no? Ujú. Entonces por ahí es muy engorroso decirlo y no quiero que se tome como que no estamos a favor, al contrario, si ven, en todas las movidas solidarias estamos En particular nosotros. vos le has puesto el cuerpo a Claro, todas las y lo movidas voy a seguir solidarias. haciendo, por Claro. supuesto, sobre todo porque uno es realista y ve y sufre y pasa por lo mismo de lo que sucede. En ese sentido, Culi, ¿qué crees que tiene para decirnos el folclore como sociedad hoy? Claro. Y particularmente desde tu mirada, de tu visión, que siempre fue una búsqueda de poder decir cosas, ¿no? Más allá de la música. En tiempos de crisis, yo creo que la música popular en su totalidad es una buena manera de tratar de entender las cosas, de tener empatía por el otro. El folclore sobre todo siempre, que es esto lo que quiero decir también con los de las peñas constantes, ¿no? Hoy se pone como necesidad la de solamente un punto de la cuestión artística, que es el divertirse. Y no siempre pasa por ahí, o no es solamente el único ingrediente que tiene que ver con la cuestión artística, y con el folclore sobre todo. Si uno va a los referentes, la música popular argentina tiene que ver con un desahogo total, es muy como el tango y como el rock, ¿no? Y creo que el folclore tiene para decirnos en estos tiempos que revisemos la memoria, ¿no? Estamos como tendientes a repetir cosas que nos afectan, no repetimos cosas que nos revalorizan como pueblo. Entonces, no sé, busquen lo que tengan, desde Guaraní a Bruno Arias, desde Carnota a Mercedes Sosa, y sobre todo los textos. Busquen los libros de Atahualpa y vamos a tratar de discutir, ¿no? No hace falta que tengamos las mismas ideas en cuanto a ideologías, a cuestiones políticas, sino a cómo nos vemos como pueblo.
El folclore tiene eso para decirnos, sobre todo los autores contemporáneos. León de Garnica, Luciano Cañete. Hay cosas de Denis muy interesantes. Hay una canción de María Elena que se llama Batalla del Silencio, que habla sobre la mal llamada llegada de la civilización, ¿no? Ujú. De la llegada de los españoles y esa entramada que tiene, ¿no? Y bueno, no hace falta pensar de la misma forma, pero creo que el folclore tiene eso para decirnos. En el mundo estamos vistos con estandartes como Mercedes Sosa, por ejemplo, es la voz de Latinoamérica. Y los únicos que no le prestamos mucha atención somos los argentinos a esa cuestión. Piazzolla llevó la música ciudadana que si uno... Las letras son de Horacio Ferrer y si uno se pone a investigar sobre esas cosas, ¿no? Lo de ellos es más urbano, más ciudadano, pero tiene una rebelión importante la música de Piazzolla. Sí, sí. Y se estudia en las mejores universidades de música del mundo. Y nosotros siempre tenemos esa tendencia a dejar de lado y tomar cosas de afuera, claro, como si fuera la salvación, ¿no? Ni hablar de las cosas de los pueblos originarios, sobre claro, todo que se pone en los últimos tiempos en discusión sobre como que hay que seguir desterrando, seguir desmontando y seguir ocupando y vendiendo cosas que no nos pertenecen. Los problemas que tenemos con el clima, todo es por desoír. Claro. Finalmente, Juli, dijiste en 2 o 3 oportunidades en la entrevista que sos un gran escuchador, que te gusta escuchar, que aprendiste escuchando mucho. ¿Te haces ese tiempo todavía ahora? ¿Qué cosas escuchás? Sí, me hago el tiempo porque tengo una gimnasia sobre eso. Es algo que tengo como que encontrar un momento al día. Siempre, hasta necesito antes de dormirme, de descansar, yo tengo los horarios muy cambiados. Escucho a la manera de antes, ¿no? Hoy tenemos en el celular la posibilidad de escuchar todo, pero también todo lo hacemos a la pasada, ¿no? Como claro, hacemos con las redes sociales, todo, y no nos detenemos muchas cosas. Yo trato de tener un equilibrio con esa cuestión. Escucho como aprendizaje. Considero que si volvieran a hacer, trataría de estudiar más. Lo que pasa es que, bueno, yo le dediqué el tiempo que uno debería estudiar, la infancia y la adolescencia, más a la cuestión de la danza y después como que me choqué con la realidad de que podía tocar y cantar. Pero yo necesitaría haberle dedicado un tiempo más a estudiar música porque me gusta escribir y por ahí no tengo las herramientas. Creo que mi complemento es Denis, por ejemplo, que es una persona que se dedica a estudiar. Entonces entiende un montón de cosas que yo no las sé explicar. Entonces tenemos una dinámica juntos. Pero escucho música necesariamente para seguir aprendiendo, para seguir poniéndome también en el lugar. Escucho también muchas de las cosas que yo hago, a pesar de que no siempre estoy conforme. Pero hoy es mi única herramienta para seguir aprendiendo, ¿no? Incorporo cosas de amigos, incluso por ejemplo de Emiliano, de Denis, porque ellos han estudiado y estudian, entonces me ayudan a resolver un montón de cuestiones que yo tengo en el aire, pero para mí hasta el último día voy a tener que tener el MP3 y si tuviera la posibilidad de encontrar un buen equipo valvular y escuchar discos de vinilo, lo haría. Tiene otra magia eso. Muchas gracias. El agradecido soy yo.